Hola, bienvenidos. Mi nombre es Laura Pérez, ayudante docente de Fisiopatología 2, y hoy hablaremos sobre hiperparatiroidismo. Los contenidos que veremos hoy serán alteraciones de la calcemia, fisiología de la regulación de la calcemia, rol de la paratohormona y calcitriol, definición y clasificación de hiperparatiroidismo, etiologías de hiperparatiroidismo, tratamiento de hiperparatiroidismo y casos clínicos. ¿Cuándo serán necesarios nuestros conocimientos sobre la fisiopatología del hiperparatiroidismo? Ante pacientes con clínica con alteraciones de su calcemia o bien ante exámenes de laboratorio que indiquen niveles de calcio sérico alterados. Cuando el calcio sérico se encuentre por sobre 10.5 miligramos por decilitro, hablaremos de una hipercalcemia y se manifestará como fatiga, pérdida de memoria, parestesias, mialgias, constipación, hipercalciuria, polidipsia, poliuria, hipertensión arterial. Cuando los niveles de calcio se encuentren por debajo de 8.5 miligramos por decilitro, hablaremos que hay una hipocalcemia y esta se manifestará por los signos de Chvostek, Trousseau, tetania, confusión, desorientación, intervalo QT prolongado. Hay que recordar que el calcio total en el medio extracelular se encuentra en un 50% en forma iónica, que es la forma que ejerce sus acciones a nivel extracelular e intracelular, y es la que está bajo control hormonal. Del restante, un 40% del calcio se une a la albúmina circulante y un 10% está unido a citrato o fosfato. Cuando se mide la calcemia, se mide el calcio total. Por lo tanto, ante cambios en la albúmina, se debe corregir la calcemia medida según la albúmina que efectivamente posee el paciente. Lo haremos según la siguiente fórmula. El calcio corregido, el calcio total, corresponderá al calcio medido más 0.8 por la diferencia entre 4 y la albúmina del paciente. Ahora veremos la fisiología de la regulación de la calcemia. Las hormonas encargadas de esta regulación son la PTH y el calcitriol. Ahora veremos la fisiología de la regulación de la calcemia. Las hormonas encargadas de esta regulación son la PTH y el calcitriol. Las variaciones de calcio plasmático se detectarán a nivel de la paratiroides gracias al sensor de calcio KSR. El estímulo para PTH será la hipocalcemia. La PTH tiene un efecto anti-hipocalcemiante, actuando a distintos niveles. A nivel renal, estimula la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y la excreción de fósforo. Estimula la resorción ósea y estimula la última transformación de la vitamina D a nivel renal, produciendo calcitriol. El calcitriol entonces tendrá un efecto en la absorción intestinal de calcio y fósforo. También puede tener un feedback negativo en la producción de PTH. Con todos estos efectos se responde a una baja en la calcemia. La secreción de PTH es regulada por distintos factores. Su secreción está estimulada por hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipomagnesemia, disminución del calcitriol y acidosis. Al contrario, su secreción se encuentra inhibida ante la hipercalcemia y el aumento del calcitriol. El receptor de calcio KSR se encuentra en las membranas de las células paratiroideas y es capaz de regular la secreción de PTH en función de los niveles de calcio extracelular. Este receptor es un receptor transmembrana acoplado a proteínas G, que se expresa en múltiples tejidos además de los paratiroides, como riñón, hueso, tracto gastrointestinal y cerebro. A través de él se activan una serie de cascadas intracelulares en las células paratiroideas y su resultado final es la inhibición de la secreción de PTH. En el riñón, este receptor regula la excreción de calcio. Ahora hablaremos del hiperparatiroidismo. Esta patología surge entonces ante la hiperfunción de la glándula paratiroides, con un aumento de la PTH.
Según la etiología, se puede dividir en primario, secundario o terciario, presentando distinta clínica, como veremos a continuación. El hiperparatiroidismo primario implica la producción autónoma y no regulada de PTH por el tejido paratiroideo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un estímulo desencadenando la producción. Tiene una prevalencia de 1 en 1000 habitantes, una incidencia que podemos decir que aumenta con la edad, y mujeres posmenopáusicas alcanza una incidencia 5 veces mayor que la población general. Las causas de esta producción autónoma y desregulada comprenden en un 85% un adenoma único de la glándula. En segundo lugar, con un 10% de los casos, hiperplasia de la glándula paratiroides, y un 5% corresponde a un adenoma múltiple. Aquí es necesario decir que generalmente se presentan en el contexto de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple u otros síndromes familiares, y se debe sospechar frente a un paciente que debuta a una edad más temprana o que tiene historia familiar de hiperparatiroidismo primario. Y finalmente, con menos de 1% de los casos, se encuentra el cáncer. La clínica puede ser asintomática o presentarse como hipercalcemia. En el hiperparatiroidismo secundario, se observa una elevación de PTH en respuesta a una hipocalcemia crónica. Este tipo de hiperparatiroidismo podemos observarlo clásicamente en pacientes con enfermedad renal crónica. La falla renal tendrá dos efectos principales. En primer lugar, la disminución de formación de calcitriol. Recordemos que el último paso para la formación de esta hormona sucede en el riñón, y esta función se encuentra disminuida en el enfermo renal crónico. En segundo lugar, tenemos la disminución de la velocidad de filtración glomerular, con menor filtración de fósforo, produciendo hiperfosfemia. Esto es un evento tardío en estadios avanzados de enfermedad. La disminución de síntesis de calcitriol tiene dos consecuencias. 1. La menor absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Y 2. La ausencia del feedback negativo hacia la paratiroides. Esto produce un aumento de PTH que actúa a nivel del hueso estimulando la resorción ósea, elevando los niveles plasmáticos de calcio y fósforo. Entonces, la hipocalcemia producida por la ausencia de calcitriol se compensa parcialmente por la acción de PTH, dando valores normales o levemente disminuidos de calcio sérico. El estímulo continuo sobre la paratiroides determina hiperplasia glandular. A medida que avanza la enfermedad, se produce elevación del umbral de calcio para el control de la PTH, observándose que niveles normales de calcio se acompañan de valores de PTH anormalmente altos. En estadios avanzados, como en el estadio 4 de la enfermedad renal crónica, la disminución de la velocidad de filtración glomerular lleva a acumulación de fosfato y se produce una hiperfosfatemia. Esta estimula directamente la liberación de PTH, además de unirse con el calcio formando fosfato de calcio, el cual precipita aumentando la hipocalcemia. Otras causas de hipocalcemia crónica son malabsorción intestinal, raquitismo o drogas como la fenitoína, fenobarbital o laxantes. Estos producen una disminución de la absorción intestinal del calcio. En el caso de que el hiperparatiroidismo secundario del que hablábamos se mantenga por un largo periodo de tiempo, puede generarse un hiperparatiroidismo terciario. Esto se debería a la inactivación monoclonal de un factor supresor del crecimiento con la aparición de autonomía, nodularidad e irreversibilidad. Esta situación se presenta en aquellos pacientes que tienen varios años en diálisis e incluso luego de un trasplante renal exitoso. Resumiendo, el hiperparatiroidismo primario se genera por la producción autónoma y no regulada de PTH por el tejido paratiroideo. El hiperparatiroidismo secundario se debería a una hipocalcemia crónica, que genera un estímulo continuo sobre la glándula paratiroides. Ello genera hiperplasia glandular. Y por último, el hiperparatiroidismo terciario se debe a hiperplasia paratiroidea secundaria a una hipocalcemia crónica, que se vuelve autónoma y por lo tanto se desarrolla hipercalcemia.
Habiendo revisado la fisiopatología de cada uno de los tipos de hiperparatiroidismo, te invitamos a que pauses el video y te tomes unos minutos para pensar en posibles tratamientos. Entonces, el tratamiento del hiperparatiroidismo dependerá del tipo de patología de la que estemos hablando. En el caso del hiperparatiroidismo primario y terciario, su tratamiento será quirúrgico. En cambio, para el hiperparatiroidismo secundario, tendremos la opción de hacer un tratamiento médico, utilizando calciomiméticos y calcitriol. Ahora, te invitamos a completar este desafío para poder comprender cómo se hace el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de hiperparatiroidismo. Para ello, tendrás que llenar el cuadro que ves a continuación con los niveles aproximados de calcio y PTH en cada una de estas alteraciones. En el hiperparatiroidismo primario, tanto calcio como PTH se encontrarán elevadas. En el secundario, el calcio se encontrará disminuido o normal y la PTH estará elevada. En cambio, en el hiperparatiroidismo terciario habrá una hipocalcemia y niveles muy elevados de PTH. Para finalizar, resolveremos un caso clínico. Hombre de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial de 5 años de evolución en tratamiento con hidroclorotiazida. En estudio de cólicos renales a repetición, presenta el siguiente estudio bioquímico: calcio plasmático de 11.9 mg por decilitro, fósforo plasmático de 1.6 mg por decilitro, creatinina sérica de 1.2 mg por decilitro, TFG de 66 ml minuto, albúmina de 4.6 gramos por decilitro, PTH de 185 picogramos por ml, vitamina D 19 nanogramos por ml, calciuria 290 miligramos en 24 horas. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Corrige el calcio según albúmina. Ante los antecedentes personales del paciente, clínica y bioquímica, ¿cuál es el tratamiento de elección? El diagnóstico del paciente es un hiperparatiroidismo primario. La causa más frecuente de hipercalcemia con hipofosfatemia en presencia de PTH elevada es esta entidad. Otras dos situaciones en las que nos podemos encontrar un perfil bioquímico similar son el tratamiento con litio, que bloquea al sensor de calcio haciendo creer a la glándula paratiroidea que existe una situación de hipocalcemia, con el consiguiente incremento de la secreción de PTH y aparición de hipercalcemia e hipofosfatemia, o bien una entidad conocida como hipercalcemia hipocalciúrica familiar, de herencia autosómica dominante y cuya causa descansa en la presencia de mutaciones en el sensor de calcio. Estas conducen a un perfil bioquímico similar, con la excepción de una excreción de calcio disminuida. Si bien la administración de hidroclorotiazida puede elevar las concentraciones circulantes de calcio, generalmente cuando se objetiva hipercalcemia tras el tratamiento con tiazida, lo que nos encontramos es que se desenmascara un hiperparatiroidismo que no era sintomático. Si tenemos dudas, la hipercalcemia exclusivamente ocasionada por tiazidas debe cursar con PTH baja. Aplicando la fórmula previamente mencionada, la calcemia sérica corregida del paciente corresponde a 11.42 miligramos por decilitro. El tratamiento de elección de cualquier hiperparatiroidismo sintomático es la cirugía. Además, aunque el paciente no presentara sintomatología relacionada con el hiperparatiroidismo primario, presenta otro criterio de cirugía, que serían unas concentraciones de calcio por encima de 1 miligramo por decilitro del límite superior de la normalidad. Otras indicaciones de cirugía en el hiperparatiroidismo primario son la edad inferior a 50 años, el descenso del aclaramiento de creatinina por debajo de 60 ml minuto y la presencia de osteoporosis o una fractura patológica en cadera, columna lumbar o extremo distal del brazo. El tratamiento médico del hiperparatiroidismo primario se reserva para los pacientes sin indicación quirúrgica
o que rechazan la misma y consiste en la administración de bifosfonatos para el manejo de la osteoporosis y Sincalcet, un calcimimético para el tratamiento de la hipercalcemia. Ahora, como ejercicio de autoaprendizaje, te invitamos a que realices un esquema representando la fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica. También te invitamos a investigar sobre las enfermedades derivadas de la elevación crónica de PTH. Además, puedes complementar con la guía de autoaprendizaje de hiperparatiroidismo. Esperamos este video haya sido de utilidad para aumentar tus conocimientos sobre la fisiopatología del hiperparatiroidismo. Hasta la próxima.